No sé si alguien va a encontrar esta grabación. Si lo hace, por favor, no venga a esta isla. Todavía me duele la cabeza. Lo último que recuerdo es que íbamos Mateo, el camarógrafo, él nunca soltaba su cámara, Juan, él era el maestro de la supervivencia, Carlos, el experto en dinosaurios, Sofía, ella fue una ex empleada de Ingen y yo, el que grababa cada segundo que estuviéramos en la isla. Los 5 íbamos en un helicóptero rumbo a Isla Tacaño. Habíamos planeado el viaje durante meses. Queríamos explorar la isla abandonada y descubrir si los rumores sobre los dinosaurios serían ciertos, pero no fue como esperábamos. A pocos minutos antes de aterrizar, el helicóptero empezó a fallar. Sonó una alarma, las luces se apagaron y el piloto perdió el control. Después, solo recuerdo el impacto. Cuando desperté, estaba colgado del cinturón de seguridad. El helicóptero estaba destrozado entre los árboles. Había humo por todas partes. Grité los nombres de mis amigos: Mateo, Juan, Carlos, Sofía. Uno por uno fueron respondiendo. Los 5 habíamos sobrevivido, pero el piloto no. No sabíamos cómo, pero seguíamos vivos. Salimos del helicóptero pensando que lo peor ya había pasado. Nos equivocábamos. La selva era demasiado silenciosa. No había pájaros. No había viento. Solo escuchábamos nuestras propias pisadas. Encontramos unas huellas enormes marcadas en el barro. Eran demasiado grandes para cualquier animal que conociera. Al principio pensé que llevaban días ahí, hasta que Carlos se agachó y dijo: esta huella lleva aquí menos de media hora. Nos miramos sin decir una palabra. Entonces yo escuché la voz de mi madre, Gabriel. Cuando escuché eso les dije a los chicos: ¿escucharon eso? Ellos me dijeron que no habían escuchado nada, pensaba que era por el cansancio. Después de eso estábamos caminando hasta que Mateo miró hacia arriba, había un dinosaurio, parecido a un raptor, pero no lo era. Abrió la boca y nos preparamos para el rugido, pero de su boca salió mi voz diciendo: no corran. Todos retrocedieron. Yo no podía, estaba paralizado después de ver docenas de esos dinosaurios detrás del primero. Cuando los demás vieron los otros dinosaurios, recién ahí pude reaccionar. Corrimos durante varios minutos u horas. El tiempo aquí no se siente igual. Las ramas nos golpeaban la cara y apenas podíamos ver por la densa vegetación. Cuando la voz dejó de escucharse, nos escondimos detrás de unas rocas. Nadie hablaba, solo se oía nuestra respiración. Fue entonces cuando miré hacia atrás. El helicóptero ya no se veía. Estábamos completamente perdidos. Juan sacó el GPS de su mochila. La pantalla estaba encendida, pero no mostraba ningún mapa. Solo aparecía una palabra una y otra vez, sin señal. Intentamos usar los teléfonos. Nada. Ni una sola barra de cobertura. Mientras discutíamos qué hacer, Sofía señaló el suelo. Eso estaba ahí antes. Había unas huellas enormes rodeando las rocas donde nos escondíamos. No eran solo una o dos. Había decenas. Parecía que algo había estado caminando alrededor de ese lugar durante mucho tiempo. Sentí un escalofrío. Entonces escuchamos un crujido, muy cerca. Levanté la vista lentamente. Entre los árboles vi 2 ojos amarillos observándonos. No se movían, solo nos miraban. Parpadeé por un segundo, y desaparecieron. Pensé que había sido mi imaginación, hasta que escuché la voz de Sofía. Yo también los vi. Nadie dijo nada. Seguimos caminando hasta encontrar una vieja carretera cubierta por plantas. Parecía llevar años abandonada. A un costado había un cartel oxidado. Apenas se podía leer: Centro de Investigación, 2 kilómetros. Era nuestra única esperanza. Si el laboratorio seguía en pie, tal vez encontraríamos una radio, electricidad, o alguna forma de pedir ayuda. Empezamos a caminar por la carretera, pero había una sensación que no desaparecía. Cada vez que me daba vuelta, sentía que algo nos seguía desde la oscuridad de la selva, y, por primera vez desde el accidente, tuve la certeza de que no éramos los únicos observando el camino. Seguimos avanzando por la carretera abandonada. La vegetación había invadido el asfalto y, en algunos tramos, apenas se distinguía el camino. Yo iba adelante con una linterna. Juan caminaba detrás de mí. Mateo grababa en silencio. Carlos intentaba hacer bromas, pero su voz temblaba. Yo no dejaba de mirar el GPS muerto, como si esperara que volviera a funcionar. Después de casi una hora, lo vimos. Un edificio enorme emergía entre la niebla. El centro de investigación. Las ventanas estaban rotas. Parte del techo había colapsado. Las paredes tenían marcas profundas, como si algo gigantesco hubiera arañado el concreto. La puerta principal estaba entreabierta. ¿Entramos?, preguntó Sofía. No quería hacerlo, pero afuera nos esperaba la selva. Y la selva estaba viva. Empujamos la puerta. Un olor a humedad y metal oxidado nos golpeó de inmediato. Dentro aún había electricidad. Algunas luces parpadeaban en los pasillos. Encontramos una sala de control llena de pantallas apagadas y computadoras cubiertas de polvo. Carlos logró encender una terminal. La pantalla tardó unos segundos en responder. Luego apareció un archivo titulado Proyecto Tacaño, registro final. Carlos lo abrió. La voz de un científico llenó la sala.
Si alguien escucha esto, evacúe inmediatamente la isla. El espécimen T-0 ha escapado. No se comporta como ningún depredador conocido. Aprende, observa, caza en silencio. No apaguen las luces. Le teme a la oscuridad menos de lo que nosotros deberíamos. La grabación terminó con un ruido estático. Nadie habló, hasta que Sofía dijo, el Dr. Wu. El Dr. Wu es el que revivió a los dinosaurios. Después del fracaso de Nublar, él desapareció, nadie supo a dónde fue. Después que Sofía dijo eso, las luces parpadearon una vez, 2 veces, y se apagaron por completo. La sala quedó sumida en una oscuridad absoluta. Escuché la respiración acelerada de mis amigos. Luego, un sonido metálico resonó en el pasillo. Clan, como una garra golpeando una puerta. Otro paso, más cerca. Clan, encendí mi linterna. El haz iluminó el corredor vacío. Y entonces vi algo escrito en la pared con pintura roja, no lo mire a los ojos. Un rugido estremeció el edificio entero. Las ventanas vibraron. Algo enorme acababa de entrar al laboratorio, y esta vez, sabía exactamente dónde estábamos. Corrimos por los pasillos sin mirar atrás. El rugido resonaba cada vez más cerca. Encontramos una puerta de acero y logramos cerrarla justo a tiempo. Durante unos segundos solo hubo silencio. Entonces, 3 golpes sacudieron la puerta. ¡Bum, bum, bum! El metal se dobló ligeramente. No esperamos a comprobar si resistiría. Salimos por una puerta trasera que conducía a un túnel subterráneo. El túnel estaba lleno de agua y cables colgando del techo. Caminamos durante varios minutos hasta llegar a una sala con un enorme generador. Yo logré encender parte de la energía del complejo. Por unos instantes volvió la electricidad. En una pantalla apareció el mapa de la isla. Había un muelle al otro lado de la selva. Si conseguíamos llegar hasta allí, tal vez encontraríamos un bote. Sin perder tiempo, salimos del laboratorio. Mientras cruzábamos la selva, escuchamos pasos detrás de nosotros. Esta vez no era un solo animal, eran varios. Las ramas comenzaron a moverse a nuestro alrededor. De pronto, un grupo de Velociraptor salió de entre los árboles. Corrimos desesperados. Logramos refugiarnos en un viejo almacén, pero Carlos no alcanzó a entrar. Su grito fue lo último que escuchamos de él. Éramos 4. Seguimos avanzando hasta que el olor del mar nos indicó que el muelle estaba cerca. Desde una colina vimos un pequeño bote amarrado. La esperanza volvió por primera vez desde el accidente. Pero cuando empezamos a bajar, el suelo comenzó a temblar. Los árboles se apartaban como si algo gigantesco estuviera atravesando la selva. No eran los raptores. Era la criatura del laboratorio. El T-0. Nos estaba esperando entre nosotros y el bote. No teníamos otra opción. Corrimos directamente hacia el muelle. El T-0 nos siguió con una velocidad imposible para un animal de ese tamaño. Cuando estábamos a pocos metros del bote, Juan se quedó atrás para distraer a la criatura. Nos gritó, no se detengan. Fue la última vez que lo vimos. Sofía, Mateo y yo conseguimos subir al bote y encender el motor. Mientras nos alejábamos, miré por última vez hacia la isla. Entre la niebla, el T-0 permanecía inmóvil en el muelle. No intentó seguirnos. Solo nos observó. Pensé que todo había terminado. Pero al revisar la mochila de Mateo encontré algo que no estaba allí antes. Un pequeño rastreador metálico. Parpadeaba con una luz roja. No sabía quién lo había puesto, ni cuándo. Solo entendí una cosa. Nosotros no escapamos de Isla Tacaño. La isla nos dejó ir. Cuando llegamos a Costa Rica, inmediatamente nos fuimos a la casa de Mateo, para poder subir a internet todas las fotos y grabaciones que hicimos en la isla. Pero cuando Mateo sacó la memoria de la cámara para subir las grabaciones y fotos, había un mensaje en verde que decía, Sofía, nunca tuviste que decir eso a nadie. Cuando leímos el mensaje, ninguno dijo una palabra. Mateo revisó todas las fotos. Todo seguía ahí, el helicóptero, la selva, el laboratorio, los rugidos, las voces. Pero había un video que ninguno de nosotros recordaba haber grabado. Duraba exactamente 17 segundos. Nos miramos unos a otros. Nadie quiso reproducirlo. Al final, fui yo quien hizo clic. La pantalla pareció completamente negra. Solo se escuchaba la respiración de alguien. Después, una voz muy baja dijo, pensaron que se habían ido. La imagen cambió de golpe. Era una toma de Sofía, Mateo, yo, Juan y Carlos de espaldas. Era imposible. Carlos nunca soltó su cámara. Los 3 nos quedamos paralizados. Cuando pensábamos que el video ya había terminado respiramos aliviados. Pero el video no había terminado. Apareció una última frase escrita en letras verdes, igual que el primer mensaje, todavía falta uno. En ese instante escuchamos un golpe seco en el piso de arriba. Mateo levantó la vista. Ustedes dejaron alguna ventana abierta. Otro golpe, esta vez más fuerte, luego otro, y otro. Algo estaba caminando por la casa. Nunca supimos cómo había llegado hasta allí. Solo sé que esa noche apagamos todas las luces y salimos corriendo sin mirar atrás. Nunca volvimos a entrar.
Y desde entonces, cada vez que conecto una cámara o una memoria o una computadora, reviso la pantalla durante unos segundos, por miedo a volver a encontrar un mensaje escrito en verde. Han pasado 3 semanas desde aquella noche. Ninguno de nosotros volvió a hablar de Isla Tacaño. Intentamos olvidar todo, pero era imposible. Una tarde recibí una llamada de Mateo. Su voz sonaba desesperada. Tenés que venir, ahora mismo. Cuando llegué a su casa, encontré a Mateo y a Sofía frente a la computadora. La pantalla mostraba un mapa. No era un mapa cualquiera. Era un mapa satelital de Isla Tacaño. En el centro de la isla había un punto rojo parpadeando. Mateo me mostró el rastreador que habíamos encontrado en la mochila de Sofía. Lo desconecté hace días, pero sigue enviando una señal. No tenía sentido. La batería estaba completamente agotada. Sin embargo, seguía funcionando. De pronto, el punto rojo desapareció. Pensamos que por fin había dejado de transmitir, pero unos segundos después volvió a aparecer. Esta vez, no estaba en la isla. El punto rojo estaba en Costa Rica, exactamente sobre la casa de Mateo. Un silencio incómodo llenó la habitación. Entonces escuchamos un ruido afuera. Nos acercamos lentamente a la ventana. Había alguien parado frente a la casa. Llevaba una capucha negra y no se movía. Mateo abrió un poco la cortina. En ese mismo instante, la figura levantó lentamente la cabeza, como si supiera que la estábamos observando. Retrocedimos de inmediato. Cuando reunimos el valor para volver a mirar, ya no estaba. Solo había una caja de metal apoyada frente a la puerta. Esperamos varios minutos antes de salir. La abrimos con cuidado. Dentro había una memoria USB y una hoja doblada. En la hoja solo había una frase, escrita con tinta verde: la historia que conocen no es la verdadera. Con manos temblorosas conectamos la memoria a la computadora. Solo contenía un archivo. Su nombre era Isla-Tacaño-Expedición-2 MP4 y la fecha de creación era de 2 días después de nuestro accidente. Una fecha en la que ninguno de nosotros había vuelto a la isla. Nos miramos sin entender. Respiré hondo. Hice doble clic en el video. La pantalla comenzó a cargar. Y justo antes de que apareciera la primera imagen, la luz de toda la casa se apagó. Toda la casa quedó a oscuras. La computadora seguía encendida gracias a la batería. En la pantalla, el video comenzó a reproducirse solo. No tocamos el teclado. No tocamos el mouse. La imagen mostraba la playa donde nuestro helicóptero había caído. Pero había algo diferente. El helicóptero ya no estaba. En su lugar había un enorme círculo de tierra removida, como si alguien hubiera arrastrado los restos. La cámara avanzó lentamente por la selva. No parecía estar siendo sostenida por una persona. Se movía con demasiada suavidad. Después de unos minutos llegó al laboratorio. La puerta seguía abierta. Todo estaba en silencio. Hasta que apareció una figura. Era un hombre con un uniforme negro. No llevaba ningún logo ni identificación. Miró directamente a la cámara y dijo: si están viendo esto, significa que sobrevivieron. Se quedó en silencio unos segundos. No fueron los primeros, y tampoco serán los últimos. En ese momento, un rugido hizo temblar la grabación. El hombre miró hacia atrás. Su expresión cambió por completo. Corrió. La cámara también empezó a correr. Pero, de repente, la imagen se congeló. La pantalla se llenó de interferencias. Y apareció un último mensaje: coordenadas enviadas. Al mismo tiempo, los tres recibimos una notificación en nuestros teléfonos. Era un mensaje de un número desconocido. Solo contenía unas coordenadas y una frase: regresen. La verdad sigue enterrada en Isla Tacaño. Nadie respondió. Borramos el mensaje de inmediato. Pensamos que todo había terminado. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché el ruido de un helicóptero sobre mi casa. Me asomé por la ventana. No podía verlo por la oscuridad. Solo distinguía una luz roja parpadeando en el cielo. Entonces, desde el altavoz del helicóptero, una voz dijo lentamente: Expedición 3, autorizada. El helicóptero se alejó. Pero una pregunta no dejó de dar vueltas en mi cabeza. Si nosotros nunca aceptamos volver, ¿quién acababa de despegar hacia Isla Tacaño? No pude dormir en toda la noche. A la mañana siguiente llamé a Mateo y a Sofía. Los dos habían escuchado el mismo helicóptero. Los dos habían recibido el mismo mensaje. Decidimos hacer una última cosa antes de olvidarnos para siempre de Isla Tacaño: destruir todo. Reunimos las cámaras, las memorias, el rastreador y la computadora donde habíamos visto los videos. Los llevamos a un terreno vacío y los quemamos. Observamos cómo el fuego consumía cada objeto. Cuando las llamas se apagaron, sentimos un alivio que no habíamos sentido desde el accidente. Pensamos que, al fin, todo había terminado. Pero al regresar a la casa de Mateo encontramos un sobre blanco debajo de la puerta. No tenía remitente. Solo decía: para los sobrevivientes. Dentro había una única fotografía. Era una imagen tomada desde el aire. Se veía claramente esa maldita isla, y nuestro helicóptero estrellado. Lo extraño era que, en la esquina inferior de la foto, aparecía una fecha:
3 días después de haber quemado todas las pruebas. Al dar vuelta a la fotografía encontramos una frase escrita con la misma tinta verde de los mensajes anteriores: la isla no guarda recuerdos, guarda testigos. Nos miramos en silencio. Sin decir una palabra, rompimos la fotografía en pedazos y la arrojamos al fuego de una chimenea. Nunca volvimos a hablar de Isla Tacaño. Pasaron los años. Cada uno siguió con su vida. Jamás regresamos. Jamás contamos la historia completa. Y nunca volvimos a recibir mensajes. A veces me preguntan por la cicatriz que tengo desde el accidente del helicóptero. Siempre respondo que fue un viaje que salió mal, porque si contara la verdad, nadie me creería. Y quizás sea mejor así. Si están escuchando esto es porque logré destruir Isla Tacaño. Yo me llamo Ariel. Han pasado 25 años desde que mi papá sobrevivió a Isla Tacaño. Nunca quiso hablar de ese lugar. Cada vez que le preguntaba qué había pasado, siempre respondía lo mismo: prométeme que nunca vas a buscar esa isla. Pero nunca entendí por qué. Hasta el día en que murió, mientras ordenábamos sus cosas, encontré una caja de madera escondida en el altillo. Tenía un candodo oxidado. Dentro había una vieja cámara, varias fotografías quemadas por los bordes y un cuaderno. En la primera página solo había una frase escrita con tinta verde: si estás leyendo esto, significa que rompiste mi única regla. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Seguí leyendo. Mi papá contaba todo: el accidente del helicóptero, el laboratorio, la criatura T-0, los mensajes, el rastreador, y algo que nunca nos había contado. En la última página escribió: el T-0 no era el experimento más peligroso. Debajo había unas coordenadas. No eran las de Isla Tacaño, eran las de una bodega abandonada en Costa Rica. Llamé inmediatamente a Isabel, hija de Mateo, Bauti y Valentina, los 2 hijos de Sofía. Ellos tampoco sabían nada de la historia. 2 días después nos encontramos frente a aquella vieja bodega. La puerta estaba abierta, como si alguien hubiera estado esperándonos. Y, sin saberlo, estábamos a punto de cometer el mismo error que nuestros padres. Nos quedamos unos segundos mirando la entrada. Nadie quería ser el primero en entrar. Al final respiré hondo, encendí mi linterna y di el primer paso. El lugar estaba cubierto de polvo. Había cajas de madera, computadoras antiguas y estanterías llenas de documentos. Todo parecía abandonado, pero había huellas recientes en el suelo. No éramos los primeros en llegar. Mientras buscábamos alguna pista, Valentina encontró una caja fuerte abierta. Dentro solo había una carpeta, el logo de INGEN. En la portada decía: Proyecto Horizonte. La abrimos. La primera hoja tenía una fotografía aérea de Isla Tacaño, pero la segunda nos dejó sin palabras. No mostraba una isla, mostraba 3 islas. Una era Isla Tacaño. Las otras 2 estaban marcadas como sitio B, sitio C. Abajo había una nota escrita a mano: cuando Tacaño cayó, el proyecto continuó en otro lugar. En ese momento escuchamos el ruido de un motor afuera. Apagamos las linternas. Un vehículo negro se detuvo frente a la bodega. Escuchamos varias puertas abrirse. Alguien gritó desde afuera: registren el edificio. No pueden llevarse esos archivos. Nos escondimos detrás de unas cajas mientras unos pasos se acercaban lentamente. Entonces, la luz de una linterna iluminó el pasillo donde estábamos. Y una voz dijo: los hijos de los sobrevivientes, al fin nos encontramos. Nadie respondió. Los golpes en la puerta cesaron de repente. Ese silencio era mucho peor. Esperamos varios minutos hasta que Mateo se acercó lentamente a la puerta y miró por una pequeña rendille. No había nadie. Abrimos con cuidado. El pasillo estaba completamente vacío. Solo había un sobre negro apoyado en el suelo. En el frente decía: para los hijos de los sobrevivientes. Lo abrí con las manos temblando. Dentro había una llave metálica y una nota: subsuelo, sala 7. Buscamos una escalera y encontramos una puerta oculta detrás de una estantería. La llave encajó perfectamente. Al bajar, llegamos a un laboratorio subterráneo mucho más moderno que el resto de la bodega. Las luces se encendieron automáticamente. En el centro de la sala había una computadora que seguía funcionando. En la pantalla aparecía un mensaje: acceso concedido. Bienvenidos, generación 2. Antes de que pudiéramos reaccionar, comenzaron a reproducirse videos de seguridad. En uno de ellos vimos a nuestros padres, mucho más jóvenes, escapando de Isla Tacaño después del accidente, pero había algo imposible. En una esquina de la grabación aparecía un hombre observándolos. Llevaba una chaqueta negra y una gorra. No huía, solo lo seguía. La fecha del video era la misma del accidente. Entonces la computadora mostró el nombre del hombre: director Alejandro Varga, y debajo apareció una frase que nos dejó helados: estado activo. Eso significaba que, después de más de 20 años, alguien que estuvo en Isla Tacaño seguía vivo. En ese momento, un ascensor oculto al fondo de la sala hizo un sonido. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente, y alguien estaba saliendo de él. Las puertas del ascensor terminaron de abrirse. Un hombre de cabello canoso salió lentamente. Llevaba un uniforme negro con el logo de INGEN.
Era el director Alejandro Varga. Nos miró unos segundos y dijo, no vine a detenerlos, vine a advertirles. Nos contó que Isla Tacaño había sido puesta en cuarentena y que nadie debía regresar. Según él, algo había cambiado en la isla durante los últimos años. Antes de que pudiera explicar más, se encendió una alarma en todo el laboratorio. Una voz automática anunció, acceso no autorizado. Todos los archivos han sido copiados. Varga nos miró con preocupación. Ya saben que están aquí. Deben irse. Ahora. Escapamos por un túnel que desembocaba en un pequeño muelle escondido. Allí nos esperaba una lancha rápida. Varga nos entregó una mochila. Dentro había un teléfono satelital, un mapa y una vieja llave con una etiqueta que decía, Laboratorio Central Isla Tacaño. Antes de irse, pronunció unas últimas palabras, si quieren descubrir la verdad sobre sus padres, tendrán que ir a la isla, pero una vez que pongan un pie allí, nada volverá a ser igual. Nos miramos los tres. Ninguno quería ir, pero tampoco podíamos seguir viviendo sin respuestas. Esa misma noche cruzamos el océano. Tras varias horas de viaje, una espesa niebla comenzó a rodear la lancha. Entonces apareció frente a nosotros, la enorme silueta de Isla Tacaño. Seguía igual que en las fotografías de nuestros padres, oscura, silenciosa, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Cuando la lancha tocó la playa, bajé primero. La arena estaba llena de huellas gigantes, no eran antiguas. El agua todavía las estaba rodeando. Me agaché para observarlas. De repente, escuché un rugido tan fuerte que hizo vibrar el suelo bajo nuestros pies. Miré hacia la selva. Entre los árboles, dos ojos amarillos se abrieron lentamente. Habíamos regresado. Y esta vez, la isla ya nos estaba esperando. Los ojos amarillos desaparecieron entre la vegetación. No sabíamos si correr o quedarnos. Al final, decidimos avanzar con cuidado. Mientras caminábamos por la playa, encontramos algo cubierto por la arena. Era una hélice oxidada. Seguimos excavando con las manos hasta descubrir el resto. Era el helicóptero en el que habían viajado nuestros padres hacía 25 años. Estaba completamente destrozado. Pero lo más extraño era que la puerta seguía cerrada. La abrimos con esfuerzo. Dentro encontramos una mochila. En su interior había una cámara de video. La batería estaba agotada, pero Isabel logró conectarla a una batería portátil que llevaba en su mochila. La cámara se encendió. En la pantalla apareció un video grabado por mi padre. Era un mensaje que nunca llegó a contarle a nadie. Si mis hijos encuentran esta cámara, significa que volvieron a la isla y cometieron el mismo error que nosotros. Miré a Isabel, Bauti y Valentina. Ninguno dijo una palabra. El video continuó. El verdadero peligro no está en los dinosaurios. Hay algo escondido debajo del laboratorio central. Si llegan hasta allí, no abran la puerta marcada con el número 9. La grabación terminó de golpe. Justo en ese instante, escuchamos un fuerte crujido detrás de nosotros. Nos dimos vuelta. Las huellas de la arena ya no estaban solas. Habían aparecido muchas más. Y no solo alrededor del helicóptero, también detrás de nosotros. Como si varias criaturas nos hubieran rodeado en completo silencio. Una voz rompió el silencio, luego otra, y otra más. Todas las voces decían, Bautista, Valentina e Isabel, venga con nosotros, apunté la linterna hacia la selva. Decenas de ojos brillaban entre los árboles. No era una sola criatura, era una manada, y acababan de encontrarnos. Los ojos comenzaron a moverse. Uno por uno salieron de la selva. Eran velociraptors, pero no se parecen en nada a los de las películas. Había al menos 10. Nos observaban en silencio, sin hacer un solo ruido. De repente, uno de ellos lanzó un chillido. Toda la manada comenzó a correr hacia nosotros. ¡Corran!, grité. Salimos corriendo por la playa con los raptores pisándonos los talones. Uno de ellos saltó sobre la lancha y la destrozó con sus garras. Ya no teníamos forma de escapar por el mar. Seguimos corriendo hasta llegar a un viejo camino de concreto cubierto por plantas. Al fondo se veía una enorme puerta de acero. Sobre ella todavía se alcanzaban a leer unas letras desgastadas. Centro de Investigación Tacaño. Empujamos la puerta entre los 4 y conseguimos entrar. Los raptores chocaron contra el metal justo cuando logramos cerrarla. Sus garras raspaban la puerta desde afuera. Respiramos aliviados, pero solo por un instante. Las luces del laboratorio se encendieron automáticamente. Una voz metálica resonó por los pasillos. Bienvenidos de nuevo, familia de los sobrevivientes. Nos quedamos helados. Entonces una pantalla gigante se iluminó frente a nosotros. Apareció el rostro de un hombre anciano. Era el director Alejandro Varga, pero algo no estaba bien. Él estaba de pie, dentro del laboratorio. Nos habló con una sonrisa extraña. Los estaba esperando. Gracias a ustedes, la puerta del nivel 9 puede abrirse otra vez. Antes de que pudiéramos responder, todas las puertas del edificio se bloquearon con un fuerte golpe metálico. Una alarma comenzó a sonar. En las pantallas apareció un mensaje en rojo, protocolo nivel 9 activado, y desde las profundidades del laboratorio se escuchó un rugido tan potente que hizo temblar todo el edificio. Era mucho más fuerte que el del T-0.
Algo aún más grande acababa de despertar. El rugido seguía resonando por todo el laboratorio. Las paredes temblaban. El polvo caía del techo. Isabel intentó abrir la puerta por la que habíamos entrado. No se movía. Estábamos atrapados. En la pantalla, Alejandro Vargas seguía observándonos. Hace 25 años sus padres cerraron el nivel 9 para salvar sus vidas. Hoy ustedes lo volverán a abrir, y conocerán la verdad. La transmisión se cortó. Solo quedó el sonido de la alarma. Seguimos un pasillo iluminado por luces de emergencia hasta llegar a un ascensor. Sobre la puerta había un cartel oxidado, nivel 9, acceso restringido. La llave que Varga nos había dado encajó perfectamente en el panel. El ascensor descendió durante casi un minuto. Cuando las puertas se abrieron, el aire era mucho más frío. Frente a nosotros había un enorme complejo subterráneo que parecía intacto, como si nadie lo hubiera abandonado. En el centro de la sala había una gigantesca puerta circular de acero. Sobre ella estaba escrito, Proyecto Titán. A un lado de la puerta encontramos un escritorio lleno de documentos. Entre ellos había un diario firmado por el doctor Daniel Rojas. Abrí la última página. Decía, el T-0 fue solo un experimento de prueba. El proyecto Titán nunca debía despertar. Si alguien encuentra este diario, destruyan la puerta. No intenten abrirla. Sentí un escalofrío. En ese momento, todas las luces se apagaron. Solo quedaron encendidas las pequeñas luces de emergencia. Entonces escuchamos un golpe. Venía del otro lado de la puerta. Otro golpe, más fuerte. La enorme puerta de acero comenzó a doblarse hacia afuera. Lo que estaba encerrado allí, estaba intentando salir. Y nosotros éramos las únicas personas entre esa cosa y el resto del mundo. Los golpes se detuvieron de repente. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Entonces, una pantalla que estaba junto a la puerta se encendió sola. Apareció nuevamente Alejandro Varga, pero esta vez estaba respirando con dificultad. Detrás de él se escuchaban gritos y alarmas. Escúchenme con atención, ya no queda tiempo. El proyecto Titán no es un dinosaurio. Es un depredador creado para sobrevivir a cualquier ambiente. Si sale de esta isla, será imposible detenerlo. La imagen empezó a llenarse de interferencias. Antes de que la transmisión se cortara, Varga gritó: destruyan el reactor del laboratorio. Es la única forma de sellar el nivel 9. La pantalla se apagó. En ese instante, un sonido metálico recorrió toda la sala. Miramos la enorme puerta. Se había abierto unos pocos centímetros. De la oscuridad del interior salía un aire helado. Y entonces vimos algo moverse. No alcanzábamos a distinguir su cuerpo. Solo una enorme garra negra apoyándose lentamente sobre el suelo. Era mucho más grande que cualquier criatura que hubiéramos imaginado. No rugía, no hacía ruido. Solo avanzaba lentamente hacia la salida. Retrocedimos varios pasos. Mateo encontró un plano del complejo pegado en la pared. El reactor estaba al otro lado del nivel 9. Si queríamos detener a esa criatura, teníamos que atravesar el laboratorio, mientras ella despertaba. Respiré hondo. Miré a Isabel, a Bauti y a Valentina. Si salimos de aquí, prometo que esta será la última vez que alguien vuelva a Isla Tacaño. Tomamos las linternas y empezamos a correr hacia el reactor. Detrás de nosotros, la puerta del proyecto Titán terminó de abrirse por completo. Corrimos por el nivel 9 siguiendo el plano que había encontrado Isabel. Las luces de emergencia parpadeaban sin parar. A nuestras espaldas se escuchaban pasos lentos, demasiado pesados para ser un ser humano. No nos atrevíamos a mirar atrás. Después de varios minutos llegamos a una enorme sala llena de tuberías y generadores. En el centro estaba el reactor. Parecía seguir funcionando después de tantos años. Justo cuando nos acercábamos, una puerta metálica cayó del techo y bloqueó el camino de regreso. Nos dimos vuelta. La criatura seguía oculta entre la oscuridad del pasillo. Solo alcanzábamos a ver su enorme silueta. Valentina encontró un panel de emergencia. Leyó rápidamente las instrucciones. Si sobrecargamos el reactor, todo el nivel 9 colapsará. ¿Y nosotros?, preguntó Bauti. Isabel bajó la mirada. Solo hay un problema. Alguien tiene que activar la sobrecarga manualmente desde esta sala. Después las puertas se cerrarán para siempre. Nos quedamos en silencio. Sabíamos lo que significaba. Antes de que pudiéramos decir algo, Valentina dio un paso adelante. No, Bauti la miró. ¿Qué estás haciendo? Valentina sonrió con tristeza. Mi mamá sobrevivió para que yo pudiera vivir. Ahora me toca a mí protegerlos a ustedes. Intentamos detenerla, pero ya había presionado el botón de cierre. Una enorme puerta de acero comenzó a bajar entre nosotros. Corrimos hacia ella. No llegamos. Valentina quedó del otro lado. Nos miró por última vez. Díganles a nuestros padres que lo intenté. La puerta se cerró por completo. Escuchamos cómo bloqueaba el mecanismo. Del otro lado sonó un rugido ensordecedor. Después, una explosión. Las luces del laboratorio comenzaron a apagarse una por una. El reactor había entrado en sobrecarga. Isabel cayó de rodillas, llorando. Yo apoyé la mano sobre la puerta de acero. No podía creer que Valentina ya no estuviera. No había tiempo para quedarnos.
El laboratorio entero empezaba a derrumbarse. Con el corazón destrozado, Isabel, Bauti y yo corrimos hacia la salida, mientras detrás de nosotros el nivel 9 desaparecía entre explosiones y toneladas de roca. Por primera vez desde que llegamos, la isla temblaba como si estuviera llegando a su fin. No dejábamos de correr. El suelo se abría bajo nuestros pies y partes del techo caían detrás de nosotros. El laboratorio estaba colapsando. Isabel apenas podía seguir adelante. La pérdida de Valentina nos había destrozado, pero si nos deteníamos, habríamos muerto allí mismo. Llegamos al ascensor por el que habíamos bajado al nivel 9. Las puertas estaban abiertas. Entramos y presioné el botón del nivel superior. El ascensor comenzó a subir lentamente. Entonces, se detuvo. Las luces se apagaron. Durante unos segundos solo hubo silencio. Después, escuchamos un golpe sobre el techo del ascensor. Otro, y otro más. Algo enorme estaba caminando encima de nosotros. El metal empezó a doblarse. Una garra atravesó el techo, quedando a pocos centímetros de mi cara. Bauti gritó. De repente, el ascensor volvió a moverse. Subió de golpe. La criatura perdió el equilibrio y cayó al fondo del conducto. Un rugido ensordecedor retumbó por todo el laboratorio. Las puertas se abrieron. Salimos corriendo sin mirar atrás. Al llegar a la superficie, vimos que toda la isla estaba cubierta por una nube de polvo. El laboratorio central comenzó a derrumbarse sobre sí mismo. Una enorme explosión levantó tierra y rocas. Creímos que todo había terminado. Pero entonces, entre el humo apareció una silueta gigantesca. No distinguíamos su cuerpo, solo sus dos ojos amarillos. Seguía vivo. Nos observó durante unos segundos, y luego desapareció lentamente entre la selva. Bauti me tomó del brazo. Tenemos que irnos, ahora. Corrimos hasta el viejo muelle. Milagrosamente, una lancha de mantenimiento seguía amarrada. El motor arrancó al tercer intento. Mientras nos alejábamos de Isla Tacaño, miré por última vez hacia la playa. Sentí un nudo en la garganta. Habíamos sobrevivido, pero Valentina se había quedado en la isla. Y, aunque el proyecto Titán había quedado enterrado bajo el laboratorio, no estaba seguro de que realmente hubiera muerto. Cuando dejamos atrás la isla, ninguno de los tres habló. Isabel miraba el mar en silencio. Bauti no deja de pensar en su hermana, y yo no dejaba de pensar en el sacrificio de Valentina. Había dado su vida para que nosotros pudiéramos salir de allí. Después de varias horas de navegación, vimos un barco de la Guardia Costera. Nos rescataron y nos llevaron a Costa Rica. Durante días contamos todo lo que había pasado. Al principio nadie nos creyó, pero entregamos el diario del doctor Daniel Rojas, las grabaciones de la cámara y los archivos que habíamos recuperado del laboratorio. Esta vez era imposible ocultar la verdad. Semanas después, varios gobiernos organizaron una operación internacional. Nadie intentó capturar a las criaturas. La decisión fue otra: destruir Isla Tacaño para que nadie volviera a entrar jamás. Desde un barco, observamos la operación. Primero despegaron varios aviones. Después comenzaron las explosiones. El laboratorio central desapareció bajo una enorme nube de polvo. Los acantilados se derrumbaron. La selva empezó a arder. Finalmente, una explosión mucho más grande sacudió toda la isla. El reactor del nivel 9 terminó de colapsar. La tierra comenzó a hundirse lentamente. En menos de una hora, Isla Tacaño desapareció bajo el océano. Solo quedaron algunas rocas sobresaliendo del agua. Pensé en mi padre, pensé en Valentina, y comprendí que su sacrificio no había sido en vano. Años después, Isabel, Bauti y yo seguimos visitando la costa desde donde se veía la isla. Ahora solo hay mar. No quedan edificios, no quedan laboratorios, no quedan mapas. Antes de irnos por última vez, dejamos una pequeña placa en memoria de nuestros padres y de Valentina. En ella escribimos: a quienes dieron su vida para que el mundo nunca conociera el horror que existía en esta isla. Nos alejamos sin mirar atrás, y por primera vez en muchos años, sentí que todo había terminado, o al menos, eso creí. Mientras el sol se ocultaba, una burbuja enorme emergió desde el lugar donde antes estaba Isla Tacaño, luego otra, y otra más. El mar volvió a quedarse en calma. Nunca supimos qué las provocó, y decidimos no averiguarlo. Algunas respuestas, es mejor dejarlas bajo el océano.